Buenas noches. El día de hoy voy a presentar el trabajo de investigación final para la clase Introducción a la Psicoterapia con la profesora Arminia Rosario. La comanda decía que debíamos presentar dos psicoterapias o dos técnicas psicoterapéuticas que se utilizan en el trastorno de ansiedad y en los trastornos obsesivo-compulsivo. Sin embargo, antes de presentar técnicas psicoterapéuticas que sean apropiadas y óptimas para estos dos trastornos, es importante que se hablen de ambos trastornos, por lo que voy a comenzar con el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno neuropsiquiátrico crónico y debilitante que se caracteriza por dos cosas: la presencia de obsesiones, que son pensamientos repetitivos y recurrentes, y compulsiones, que son estos rituales que se llevan a cabo una vez estos pensamientos comienzan a generarse. Algo muy característico que tienen este trastorno es que las compulsiones y las obsesiones interfieren en el funcionamiento diario de la persona y generan malestar clínicamente significativo. Es importante también diferenciar las revisiones normales de que si me tomé las llaves, de que si cerré las puertas, de obsesiones y compulsiones. Cuando hablamos de obsesiones y compulsiones, hablamos de un comportamiento que interfiere, como ya dije, en nuestro funcionamiento. Entiéndase, no podemos entregar tareas a tiempo o siempre entregamos los proyectos del trabajo tarde porque no nos sentimos conformes de el cómo están y siempre estamos arreglando pequeñas cositas aquí, pequeñas cosas allá. También el trastorno obsesivo compulsivo puede ser por las revisiones constantes que interfieren en nuestro funcionamiento, tanto en lo personal, lo social, lo familiar y otras esferas importantes. Entonces, el trastorno de la ansiedad. La ansiedad como emoción, es importante mencionar que son los sentimientos, no sentimientos, es la manifestación fisiológica de ese temor que sentimos cuando nos pasa o cuando sentimos un miedo inminente o una situación de peligro. Somos seres humanos y por nuestra naturaleza estamos inclinados a la supervivencia. Para sobrevivir, tuvimos que desarrollar la capacidad de prevenir posibles escenarios futuros de manera que pudiésemos estar mejor preparados para los mismos. O sea que ese pensamiento de que algo malo puede pasar es normal y es natural de nosotros como seres humanos. También la ansiedad causa efectos fisiológicos o somáticos que van desde la sudoración excesiva, taquicardia, temblores, en algunas ocasiones mareos, desmayos, náuseas, dolores de cabeza y demás. Entonces, cuando la ansiedad se convierte en un trastorno y deja de ser una respuesta natural del ser humano, cuando esos síntomas interfieren con nuestro funcionamiento normal u óptimo y también nos causan malestar significativamente clínico o clínicamente significativo. ¿Cómo pasa esto? Cuando por ansiedad mi cuerpo entra en ese proceso de prepararme para huir o pelear, que es conocido como el fight or flight response, que es la respuesta de huida o pelea. Esto se da cuando nuestro cuerpo sabe que viene una amenaza y se prepara para lo mismo. Nuestro corazón late un poco más rápido, nuestros poros se abren, nuestras fosas nasales se expanden, nuestras pupilas se dilatan para poder visualizar mejor. Es un grupo o un conjunto de respuestas fisiológicas que se competen o se anivelan con la amenaza inminente que vamos a enfrentar. Ahora bien, cuando esa respuesta fisiológica se vuelve nuestro diario vivir, es cuando llamamos esto un trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se presenta por diferentes situaciones o diferente objeto de fobia, que también se conoce como fobia. Puede ser como fobia social, puede ser fobia a estar en espacios abiertos, puede ser con pensamiento catastrófico también, puede generar ansiedad, el miedo increíble a los gérmenes,
temor a las alturas, todo temor que como seres humanos estamos en todo el derecho de sentir, que llega a niveles incontrolables, de manera que los síntomas toman control sobre nuestra vida, forman parte de ansiedad o se interpretan como ansiedad o un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando se padece un trastorno de ansiedad, como mencionaba, estas respuestas fisiológicas se vuelven al diario vivir y no obstante, es importante también reconocer que no se percibe una amenaza, no existe la amenaza, que ese es otro de los puntos claves sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Y es que todas esas respuestas fisiológicas que son naturales y normales del ser humano por su tendencia a la sobrevivencia, no se comparecen con una amenaza. O sea, no hay un peligro y aún así mi cuerpo está reaccionando como si hay un peligro. El corazón me late, los ojos se me dilatan, comienzo a sudar, me siento temblorosa. O sea, no hay un peligro. El peligro está en mi cabeza. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Aquí se me viene lo interesante. Aquí es cuando implementamos las técnicas terapéuticas. Bueno, ¿qué son las técnicas terapéuticas? Las técnicas terapéuticas son el conjunto de herramientas o procedimientos que los terapeutas utilizamos o empleamos para ayudar a los pacientes a que vivan su mejor vida, por así decirlo, o que experimenten el bienestar clínico que necesitan para manejarse de una forma productiva en la sociedad. Dentro de las técnicas terapéuticas existen distintas corrientes. Van desde el psicoanálisis con nuestro querido Sigmund Freud, que tenía la asociación libre como una de sus técnicas, hasta Carl Rogers con su teoría humanista. También tenemos a los conductistas, Skinner y Pavlov. En fin, hay muchísimas corrientes teóricas en cuanto al tipo de terapia que se puede utilizar. Pero el día de hoy voy a hablar sobre dos terapias en particular que han sido desarrolladas por Albert Ellis y Aaron Beck, que son la terapia cognitivo-conductual, la cual es una corriente teórica que explica que la conducta es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras cogniciones. O sea, la manera en la que actuamos tiene que ver con el cómo percibimos las cosas, cómo asociamos los sucesos de nuestro entorno. Entonces, en esta perspectiva tenemos la reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? La reestructuración cognitiva es una técnica, una de las centrales en la terapia cognitivo-conductual. Es importante, voy a mencionar qué quiere decir cuando hablamos de cognición. Cuando hablo de cognición es todo lo relacionado al pensamiento, la memoria, la asociación, la interpretación y los procesos internos que tenemos, esas creencias, esas ideas, esos valores, o que se llaman también core value, los valores centrales o creencias centrales. Entonces, eso es cognición. Conductual es el cómo nos desenvolvemos, cómo manifestamos o cómo le presentamos al mundo el producto de estas cogniciones, de esos pensamientos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual tiene un sinnúmero de técnicas. Dentro de ellas está la reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere hacer reestructuración cognitiva? Reestructurar es cambiar, modificar, cambiar la forma, estructura, reestructuración. Entonces, cuando hablamos de reestructuración cognitiva, es un cambio o una modificación al pensamiento que tenemos en la actualidad. ¿Cómo se logra esto? Siempre me gusta decir que no podemos arreglar algo si no sabemos qué es lo que está dañado. De acuerdo con la terapia racional emotiva de Albert Ellis, dice que el núcleo del malestar psicológico son los pensamientos irracionales. Cuando tenemos pensamientos irracionales, entonces lo manifestamos en la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro entorno. Por ejemplo, si mi pensamiento es irracional de que esta mano se me mueve sola, por nombrar algún ejemplo jocoso, entonces es un pensamiento irracional porque esta mano no se mueve sola, esta mano la muevo yo. Entonces, lo primero es identificar, para la reestructuración cognitiva, lo primero es identificar el pensamiento irracional. Mencioné en un video anterior sobre el miedo a las arañas.
Entonces, primero, identifico cuál es el objeto de tu fobia, que también puede aplicarse esta terapia, es importante mencionar, tanto para los trastornos obsesivos compulsivos como para los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque tanto en las obsesiones o trastorno obsesivo compulsivo, que voy a llamar de ahora en adelante TOC, y la ansiedad la voy a llamar TAG, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. En ambos trastornos, lo que hace que la conducta sean desadaptativas es ese patrón de pensamiento distorsionado que la persona que lo padece tiene. Entonces lo manifiesta en su conducta. ¿Qué hacemos primero? Identificamos este patrón de pensamiento disfuncional e irracional. Una vez que lo identificamos, tenemos que evaluar la evidencia que se tiene. Cuando digo evaluar la evidencia que se tiene, es evaluar qué tan verídico es este temor, o sea, qué tan justificado es este pensamiento irracional. Porque si yo digo, mira, tengo miedo de volar en los aviones porque siento que me voy a caer, que me voy a morir y voy a chocar. Bueno, se compete o se comparece en cierto modo, porque todo lo que sube cae, y los aviones suben y pues, obviamente van a caer. Ahora bien, de que yo tenga este pequeño temor y esa reserva interna de que no me gustan mucho los aviones porque tengo miedo a que caigan, a que yo evite a toda costa los aviones e incluso deje de asistir a un viaje familiar porque no quiero ver los aviones, o no vaya a un viaje de negocios de mi trabajo porque le tengo miedo a los aviones. Ahí es ese temor o ese pensamiento irracional está interfiriendo en mi desempeño. Entonces, ¿qué evidencias hay de que un avión se caiga? ¿Cuántos aviones al día se caen? Hay que respaldarlo. Bueno, mira, sí, los aviones se caen, pero no se caen tantos días. Hay que entonces, como terapeuta, recolectamos evidencia. ¿Cuántos aviones se caen al año? ¿Cuáles son las probabilidades que los aviones se caigan? Vamos a hacer una comparación estadística de qué tan peligroso es viajar en avión o qué tan peligroso es viajar en automóvil. ¿Cuál es el riesgo entre ambos? Toda esta información la vamos a utilizar y se la vamos a presentar a nuestro paciente que presenta ese trastorno, ese pensamiento irracional de que no se monta en un avión porque el avión se va a caer. Entonces, recolectamos la evidencia. Luego de que recolectamos la evidencia, procedemos con evaluar los posibles factores que se tienen a favor, tanto como en contra. Y de esta manera generamos interpretaciones alternativas que sean más realistas. Por ejemplo, si la persona, como mencionaba en mi ejemplo, le tiene miedo a los aviones, bueno, pero le tienes miedo a los aviones porque sientes que se van a caer, pero ¿te has dado cuenta que de cada avión que se cae hay 20.000 automóviles que chocan en la calle? Y que es más probable a nivel estadístico que se tenga un accidente automovilístico que sea letal a que un avión se caiga. O sea, es como tratar de atacar eso ilógico con lo lógico que tenemos y que reunimos. Entonces, luego que hacemos eso, generamos nuevas interpretaciones y alternativas más realistas. Como por ejemplo, bueno, sí, le tienes miedo a los aviones y es comprensivo, porque es importante mencionar que tenemos también siempre en cualquier proceso terapéutico y para aplicar cualquier técnica terapéutica, la empatía con nuestro paciente o con nuestro cliente es fundamental. Si el paciente se siente que nos burlamos o que consideramos que su temor o su ansiedad o su obsesión es no tan seria o no tan verídica, entonces ahí se va a perder un poco la relación terapéutica y se va a ver lacerada. Entonces, sí, hay que decirle, tiene lógica lo que dices en cierto modo. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar que tantas personas se montan en un avión y utilizamos la evidencia que tenemos para entonces crear nuevas alternativas? Bueno, mira, pero si no te montas en un avión, tú no te montas en un avión todos los días. ¿Y qué tiempo tú pasas en un avión? Si te pones a calcular el tiempo que tú pasas en un avión en un mes con el tiempo que tú pasas en un vehículo
automovilístico, en una semana no se compete y tienes más riesgo aquí que acá. También alternativas. Bueno, ¿qué tal si el punto es viajar? Si no quieres viajar en el avión porque es muy terrible para ti, pues ¿qué tal si viajamos en otra cosa? Utilizas un barco o otros métodos. El punto es ayudar a que la persona tenga pensamientos que puedan, que vea aquello que no está viendo, porque ese pensamiento irracional hace un nidito en la mente del paciente, porque la persona en su repertorio de pensamientos con los que puede defenderse está carente y no tiene suficiente. Entonces, una vez que nosotros reunimos evidencia que valide lo que decimos, podemos brindarle a esa persona o presentarle un nuevo repertorio de pensamientos que puede utilizar para paliar aquellos que le generan malestar. Entonces, es importante mencionar, y como parte del trabajo, sobre el cómo se aplican estas técnicas tanto en adolescentes como en adultos. Entonces, cuando tratamos de reestructurar la cognición en adolescentes, el proceso es por lo regular similar al que de los adultos. Primero tenemos que identificar ese pensamiento irracional, tenemos que reunir evidencia, tenemos que proveer alternativas y, obviamente, olvidé mencionar, tenemos que dar un monitoreo continuo, tenemos que monitorear de manera periódica. Mira cómo vas, ok, vas mejorando, reforzamiento, casi lo dejo pasar por alto. En el proceso terapéutico, cada vez que el paciente hace una mejora, por más pequeña que sea, debemos reforzar. Mira, veo que antes te daba muchísimo pavor hasta hablar de aviones, pero ahora ya tú dices avión así como si nada y veo que no te da grima, no evitas la palabra, estás mejorando e incluso ya puedes dibujar un avión y no te da tanto pavor. Entonces, el refuerzo es lo que va a propiciar el cambio, teniendo en cuenta siempre que ni muy poquito ni muy demasiado, porque tanto una como la otra, en los excesos es que está el peligro. Entonces, cuando tratamos con adolescentes, la reestructuración cognitiva, el proceso es el mismo. Identificamos, reunimos evidencia, proveemos nuevas alternativas y damos un seguimiento continuo. Con los adolescentes es el mismo proceso, sin embargo la estructura cambia un poquito porque entonces tenemos que cambiar el lenguaje. No le puedo explicar a un adolescente que tiene un lenguaje un poquito más jovial como se lo explico a una persona que tiene 40 años, que necesita un lenguaje un poquito más profesional, quizás más técnico. Cabe resaltar también que va a depender mucho de la persona, porque así como hay adolescentes que tienen un lenguaje muy jovial y un lenguaje muy fresco, muy suelto, también hay adultos que tienen un lenguaje muy jovial y muy no propio de su edad. Entonces todo va a depender de la necesidad de nuestro paciente, de ese análisis funcional de la conducta que le vamos a hacer desde el momento en el que hace su cita, del seguimiento por teléfono, desde que el paciente, desde que nuestro cliente o paciente entra a nuestro consultorio, comienza nuestro trabajo. ¿Cómo está vestido? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se ha sentado? Si mueve las manos, se toquetea mucho el pelo, evade la mirada. Todo forma parte de un análisis funcional de la conducta de esa persona. Entonces, a partir de ahí, vamos a saber cómo va a ser nuestro abordaje, teniendo en cuenta la base. ¿Cuál es la base? Identificar pensamiento irracional, reunir evidencia, nuevas alternativas, seguimiento continuo. Entonces, otra de mis técnicas que voy a presentar es una de mis favoritas y es la exposición gradual. Exposición gradual es uno de los pilares de la terapia cognitivo-conductual, ya que se utiliza para tratar una variedad de trastornos que van desde la ansiedad generalizada hasta los trastornos obsesivo-compulsivo. Esta técnica se basa en la premisa de que la exposición gradual y repetida en un espacio controlado a los estímulos temidos reduce la ansiedad asociada a estos estímulos mediante el proceso de la habituación. Recientemente le hacía un ejemplo a mi pequeño sobre el cómo somos tan moldeables y los seres humanos somos adaptables a todos los entornos, nos adaptamos con facilidad, somos muy camaleónicos, tendemos a adaptarnos. Y le decía, mira,
Si tú entras a un baño, cuando entras a un baño público de primera, el olor te impacta. Dices, oh my God, pero es terrible. Pero ¿qué pasa si te quedas en ese baño durante una hora? ¿Qué pasa si te quedas en el baño todo el día? ¿Vas a seguir percibiendo el mismo olor? No lo vas a percibir porque tu sistema se va a adaptar a esto. Eso es lo que pasa con la terapia de exposición gradual. Dice que mientras más estamos expuestos a un estímulo sin una respuesta negativa, entonces nos vamos habituando al mismo. Basado en esta premisa, esa técnica la aplicamos en un ambiente controlado. Esta técnica tiene su fundamento teórico en el conductismo, que a pesar de que a muchos terapeutas no les encante la idea de los conductistas, Pavlov y Skinner, el conductismo es la base de la mayoría de las terapias. ¿Por qué? Porque a todo lo que tú te expongas de manera constante, con un refuerzo positivo y sin un refuerzo negativo, te vas a habituar y lo vas a realizar de manera automática. Automático, pues no mucho, pero sí ya como por automatización. Entonces, de eso va. Dice que la ansiedad se mantiene a través de mecanismos de aprendizaje y la evitación de situaciones temidas refuerza la ansiedad al impedir la habituación. Por ejemplo, si le tengo fobia a los aviones de nuevo o le tengo mucho temor a los aviones y evito montarme en aviones, pues voy a mantener la ansiedad o la fobia a los aviones va a mantenerse porque sigo evitando la situación. Sin embargo, si para ir a trabajar todos los días tengo que tomar un avión y no me queda de otra que tomar ese avión, me voy a habituar porque no tengo otra alternativa. O sea que por exponerme a ese objeto de mi temor, termino habituándome. Entonces, la exposición gradual también va muy de la mano con la desensibilización sistemática propuesta por Joseph Wolpe. Dice que combina la exposición a estímulos temidos con técnicas de relajación. Aquí también vamos a psicoeducar a la persona de que cuando tengas ese estímulo, que tu mente va a ese pensamiento automático de que, ay Dios mío, me va a pasar lo peor, mi madre, me muero, caigo. Te expongo, pero te expongo en un entorno controlado. Recuerda, no hay peligro acá, acá estás seguro, no pasa nada y hay que respirar. Vuelve a tu centro, conecta con tus sentidos. Entonces, cuando esta técnica se aplica a los trastornos de ansiedad, ayudamos a los clientes a enfrentarse a situaciones y pensamientos que le generan ansiedad excesiva, como mencioné, en un ambiente controlado y seguro. Lógicamente, habiendo ya creado un rapport sólido y un ambiente donde nuestro cliente se sienta cómodo. Entonces los ponemos a que se encuentren situaciones o pensamientos que generan la ansiedad. ¿Cómo se lleva a cabo esa terapia de exposición gradual? La terapia de exposición gradual, y siento que casi todas las terapias se aplican con el siguiente método. Primero, tengo que identificar. Si no identifico, no sé cómo voy a tratar. Tengo que identificar cuáles son esos pensamientos irracionales o ese objeto de la fobia o ese objeto de la ansiedad o ese objeto de las obsesiones que genera compulsiones. Entonces, identifico la situación específica que genera ansiedad. En esta parte, identificamos cuáles son los detonantes o los triggers de la ansiedad. Y ya que si tenemos el objeto, no podemos mover. Si no tenemos el objeto, no podemos movernos al siguiente paso. Una vez que identificamos las situaciones específicas, creamos una jerarquía. Por ejemplo, los aviones. Me voy a quedar con este ejemplo. Los aviones te generan ansiedad o me generan ansiedad. Pero ¿qué parte de los aviones es lo que te genera ansiedad? ¿Es el verlos, hablar de ellos, estar en ellos? ¿Qué te genera ansiedad? Bueno, pues todo. Desde que me dices avión, ya estoy que tiemblo y me escondo. Bueno, entonces comenzamos por ahí. Hablar de aviones es como una pirámide. Comienzo por lo que más genera, la situación que más genera ansiedad, hasta la que menos. Y comienzo trabajando por la que menos. Entonces, voy progresando desde las más temidas.
Una vez que tengo la jerarquía de el nivel del temor de cada uno de esos procesos, entonces me muevo a ir exponiendo. Ya tengo mi jerarquía, la creamos junto con el paciente. Es importante también mencionar que esta jerarquía de los detonantes de la ansiedad, tanto como de las obsesiones, se crea en conjunto con el paciente, porque no podemos ser nosotros como terapeuta los que le digamos al paciente, no, a ti lo que te genera ansiedad es ver el avión. Entonces el paciente no me ha dicho qué es eso, y si acaso lo que le genera la ansiedad es subirse al avión, pero verlo de momento no le causa ansiedad. Entonces creamos esa jerarquía de la mano de nuestro paciente y nos movemos a ir exponiéndolo de manera progresiva, desde lo que menos le causa ansiedad, recordando, en un espacio controlado, recordando, habiendo creado un buen rapport y un entorno donde nuestro paciente se sienta seguro, y entonces lo vamos exponiendo de manera progresiva y gradual, sin que se experimente en estímulos negativos. Entonces, para aplicar esta técnica, podemos utilizar tanto la imaginación, que es una de mis técnicas favoritas. Vamos a imaginar, o herramientas. Una de mis herramientas favoritas, la técnica es la exposición. La herramienta para aplicarla, una de ellas es la imaginación. Pues imagínate que has comprado un vuelo. Imagínate que tus amigos de la escuela han coordinado que van a hacer un viaje para Grecia, Santorini, que está muy de moda ese destino, está muy padre. Perfecto, entonces para llegar a Grecia, pues imagínate, han cuadrado con una agencia. Betty, vamos a imaginarnos que vamos comprando el boleto de avión. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones te genera? Y demás. Quería mencionar también este pequeño libro que me pude conseguir, que es como un workbook, que es un libro de trabajo sobre las técnicas que se pueden emplear. Y esto es la base de toda terapia cognitivo-conductual. Acá, no sé si lo tenemos muy visible, es como un recuadro en el que la primera parte nos dice el pensamiento automático. Como mencioné, estas ansiedades, obsesiones y todos esos pensamientos que generan malestar son generados por nuestras creencias, esos pensamientos básicos o sólidos que tenemos. Entonces, el pensamiento automático. Algo pasa, un detonante, el modelo ABC, que es el modelo que utiliza la reestructuración cognitiva, que dice A, acontecimiento, B, behavior, que es B, se habla sobre el belief o creencias, y C, conducta. Entonces hay un acontecimiento que enciende mis creencias, las cuales manifiesto en mi conducta A, B, C. Entonces, volviendo acá, ese pensamiento automático, identifico cuál es la distorsión cognitiva. Distorsión es cuál es el error del pensamiento, ya sea es catastrófico, es extremo, cuál es ese error y cuál es la respuesta racional. Este pequeño recuadro nos podría ayudar para dejarle tarea a nuestros pacientes, que son tareas que nos van a ayudar también a monitorear y a darle seguimiento a los pensamientos, y para que también podamos evaluar los pensamientos que esa persona tiene. Entonces, la exposición gradual, como mencionaba, es una técnica fundamentada en la evidencia empírica que se utiliza de manera amplia para tratar trastornos de ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos, y su aplicación clínica involucra un proceso estructurado de exposición repetitiva y constante al estímulo o al objeto de la fobia o la ansiedad o la obsesión, sin que haya una respuesta negativa. Entonces, ha sido todo por nuestra tarde. Espero que haya quedado muy claro y